Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la conferencia de psicoanálisis online gratuita de hoy, día 8 de julio del año 2021, que vamos a hablar de los 3 ensayos para una teoría sexual y en concreto sobre la sexualidad infantil. Segunda parte de la sexualidad infantil que empezamos a trabajar el pasado jueves. Buenas noches, mi nombre es Virginia Valdominos, les hablo desde Madrid, España, y soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Agradecería que confirmasen que se ve, que se escucha correctamente, puesto que vamos a comenzar a hablar en breves instantes acerca de este tema que a todos nos incumbe, que es la sexualidad infantil. No tanto porque sigamos siendo niños, sino porque la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. Buenas noches, bienvenidos a todos. A través de YouTube, si os estáis conectando también, por favor, podéis confirmar que se escucha, que se ve correctamente. Daniel Orellana, buenas tardes, se escucha bien, muy bien, gracias Daniel. Sanju Rangel, hola, muy buen día. Nerus Ner Terrier, buenas tardes, se escucha perfecto, de acuerdo. Javier Méndez, hola doctora, saludos desde Guayaquil. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a la conferencia de hoy. Buenas noches, un tema muy importante del que vamos a hablar hoy. Buenas noches Virginia, un placer compartir contigo esta conferencia, saludos desde Barcelona, se escucha y se ve perfectamente en Facebook, dice Carlos Latorre, buenas noches. Muy bien, vamos a dar breves instantes para que todos ustedes tengan oportunidad de llegar a tiempo al comienzo de la clase. Y bueno, mientras tanto les diré que si alguno quiere contactar conmigo, comenzar su psicoanálisis, poder conversar sobre estas cuestiones de las que vamos a hablar hoy u otras diferentes, pues puede contactar conmigo a través de mi página web www.virginiavaldominos.com y les atenderé personalmente. Buenas noches a todos. Así que vamos a comenzar el tema de hoy. Hola, buenas tardes, saludos desde Bolivia, dice Andrés PC. Hola Andrés, buenas noches, buenas tardes. Vamos a ver. Buenas noches, bienvenidos. Hijos de la sexualidad, porque todos provenimos del sexo. ¿O acaso alguno de ustedes no? Hola, hola Virginia, dice Karina Pereira. Buenas noches, Karina. Fred Pereira, hola, buenas tardes, horario de México. Saludos desde Cancún, México. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a todos. Bueno, estamos a punto de comenzar, ¿de acuerdo? En brevísimos instantes vamos a comenzar. Prepárense para el viaje de hoy, que les aseguro va a ser apasionante. Y si alguno de ustedes se siente identificado con algo de lo que vamos a hablar, Miguel Irarte, buenas tardes, Brandon Becerril, hola desde Ciudad de México, hola a todos. Si alguno de ustedes se siente identificado con lo que vamos a hablar, que estoy segura que muchos de ustedes así les sucederá, bueno, piensen que es algo que le pasa a todo el mundo y que el psicoanálisis permite hablar de ello y reconstruirlo en el análisis. Vamos a hablar de la sexualidad infantil. Bien, voy a ir aquí para ver los mensajes. Se escucha perfecto. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir comenzando. Blanca Araceli Hernández. Buenas tardes, Manuel Díaz de Rivera, hola, buenas tardes. Muy bien. Vamos a dar comienzo, por tanto, a la conferencia de hoy sobre la sexualidad infantil.
Galicia Montezuma, buenas tardes, gracias por brindarnos estos espacios. La verdad es muy importante contar con estos espacios y con este conocimiento acerca de nosotros, acerca del ser humano, acerca de nuestra especie, tocada por el lenguaje, porque somos eso, somos una especie animal humanizada. Bueno, nos quedamos Hola Rodrigo Osorio. Nos quedamos en la conferencia pasada hablando de la sexualidad infantil y habíamos analizado las manifestaciones de la sexualidad infantil centrándonos en ese primer periodo que sería la oralidad, la etapa oral del desarrollo, ¿no? Y hablamos de las manifestaciones masturbatorias en los niños de pecho, en los niños de la etapa oral, y comentábamos acerca del chupeteo del pulgar, ¿no? Como eso era una actividad onanista por parte del niño y a través de la cual el niño de pecho se proporciona placer, ¿no? Puesto que la sexualidad infantil se caracteriza por tres rasgos fundamentalmente. Primero, es una actividad autoerótica, es decir, no precisa de un objeto sexual exterior, sino que el niño, a través de su propio cuerpo, busca la manera de autosatisfacerse en ese erotismo infantil. Es una actividad que se origina apoyada en una función fisiológica que tiene una importancia para la supervivencia del sujeto. Por ejemplo, en el caso de la pulsión oral, se apoya en esa función fisiológica de la alimentación, de la ingestión de alimentos, que también se realiza a través de la boca. Y la tercera característica de esta sexualidad infantil es que su fin sexual se encuentra bajo el dominio de una zona erógena. Una zona erógena que en este caso es la boca. Es decir, se origina montada, apoyada en una función fisiológica importante para la supervivencia del sujeto, aunque después se independice de ella, pero en esta primera etapa va a ser la función alimenticia. Es autoerótica, no conoce ningún objeto sexual y su fin sexual se encuentra bajo el predominio de una zona erógena, que en la primera etapa de la vida es la boca. Buenas noches, Rubidivia Rivas desde El Salvador y María Inma Correa desde México. Buenas noches. Bueno, el fin de la sexualidad infantil. El fin de la sexualidad infantil va a ser satisfacer la pulsión que proviene de una serie de una zona erógena. ¿Qué es una zona erógena? Empezamos a hablar de ello la vez pasada, que las zonas erógenas son parte de la dermis o la epidermis, de las mucosas, en las cuales determinados estímulos hacen surgir una sensación de placer con una cierta cualidad. Existen zonas erógenas predestinadas, ¿no? Como hemos visto en el ejemplo del chupeteo, pero en realidad cualquier parte, cualquier región de la epidermis o de la mucosa puede servir de zona erógena, es decir, a priori tiene una capacidad para llegar a serlo, para ser una zona erógena. Por ejemplo, el niño que succiona, ¿no? Busca una parte de su cuerpo, primero succiona el pecho de la madre, ¿no? Y ahí extrae la leche con la que se va a alimentar, pero después ya chupa por el mero placer de chupar, de succionar, sí, incluso cuando ya se ha satisfecho su necesidad alimenticia, ¿vale? Entonces va a buscar una zona en su cuerpo para satisfacer esa pulsión oral y escoge una parte de su cuerpo, que puede ser el dedo de la mano, que puede ser el dedo del pie, y que cuando la escoge, por repetición, esa parte se va a convertir en su preferida. Si en esa búsqueda tropieza con una de las partes predestinadas, el pezón, los genitales, siempre va a conservar esa preferencia. La histeria
¿no? Como siempre el psicoanálisis toma los casos patológicos, pero para explicarnos cómo funciona la normalidad psíquica, en la histeria vemos cómo cualquier parte del cuerpo puede convertirse en una zona erógena. De hecho, le llamamos zonas histerógenas. Es decir, que por desplazamiento hay partes del cuerpo, o cualquier parte del cuerpo, mejor dicho, puede adquirir la excitabilidad que debería recaer en las zonas genitales, ¿no? En la histeria se produce una represión, es decir, un impulso sexual, una pulsión sexual erótica que debería recaer en la zona genital, está reprimida y por desplazamiento esa pulsión se transfiere a otras partes del cuerpo que se convierten en zonas histerógenas, es decir, que se convierten en zonas equivalentes a las zonas genitales, ¿vale? Otras zonas del cuerpo que en la vida adulta habrían pasado a un segundo plano, pero que en estos casos de histeria vuelven a comportarse como si fueran los genitales, ¿no? Como insistimos en esta idea, cualquier parte del cuerpo puede adquirir esa excitabilidad, la misma que los genitales, y ser elevada a la categoría de zona erógena, ¿no? Por ejemplo, la pierna, el brazo, ¿no? Pueden aparecer paralizados o con un movimiento, con un tic o rígidos, bueno, pero porque han adquirido por desplazamiento esa excitabilidad que en principio no le correspondía, pero que la adquieren para sí, como una forma de esa pulsión de expresarse de una manera disfrazada, de una manera convertida, en el caso de la histeria. El fin sexual infantil siempre va a ser satisfacer ese estímulo que proviene de la zona erógena, ¿no? La zona erógena es la fuente de la pulsión y el fin va a ser la satisfacción de esa pulsión que proviene de la zona erógena. Esta satisfacción tiene que haber sido experimentada anteriormente para dejar en el niño la necesidad de repetirla. Es decir, a partir de la primera experiencia de satisfacción, ¿no? Cuando apareció el hambre, ¿no? La necesidad en el niño y llegó el pecho de la madre, lo nutrió, ¿no? Le dio la leche y ahí se calmó la huella de la necesidad con la huella de aquello que calma la necesidad, se unieron, quedó fijada esa primera experiencia de satisfacción y a partir de ahí el niño va a querer repetir esa satisfacción, ¿no? Y se va a quedar en él esa necesidad, ese impulso de repetir esa satisfacción. Y ya hemos visto que la zona bucal, que es la misma para la ingestión de alimentos, bueno, pero también va a ser una fuente de la sexualidad infantil, ¿no? Aunque no va a desaparecer en nosotros nunca en la vida. Se van a sumar a esta fuente, a esta zona erógena, otras que van a venir después, pero nunca desaparece la pulsión oral ya en nosotros. Se suman las nuevas zonas erógenas predominantes, principales en el desarrollo psicosexual. Entonces, esa necesidad que le lleva al niño o al sujeto a querer repetir la satisfacción, ¿vale? En realidad es un aumento de la tensión, ¿no? La pulsión, decíamos, es como la lava de un volcán, ¿no? Hace erupción y entonces aumenta la tensión del aparato, aparece una excitación y entonces el sujeto esa excitación lo siente como displacer. Todo lo que aumenta la tensión del aparato se siente como displacentero. Por eso va a buscar una actividad para descargar esa tensión, esa excitación, ¿no? Y bueno, esa sensación de tensión a la vez se acompaña de un estímulo o un prurito centralmente condicionado, es decir, condicionado por el sistema nervioso central, que se va a proyectar en la zona erógena periférica. Es decir, por ejemplo, si es la boca, bueno, pues también la boca, la lengua, el esófago, bueno. Entonces, el fin sexual va a ser ese acto que permita sustituir el estímulo proyectado en la zona erógena por una excitación exterior que haga cesar esa sensación de tensión o displacer, que permita cesar con esa tensión, ¿no? Procurando la satisfacción. Y esa excitación exterior es un
acto análogo a la succión, ¿no? Chupeteo. Busca ese acto para calmar ese aumento de la tensión del aparato. Esto con respecto a la zona erógena bucal, oral, la pulsión oral. Pero también la sexualidad infantil se puede manifestar con respecto a otras zonas erógenas, ¿no? Y vamos a verlo, por ejemplo, ahora con el caso de la zona anal, ¿vale? Que va a ser otra de las grandes zonas erógenas que van a dar nombre, digamos, por ser la principal en una etapa del desarrollo psicosexual, a la zona o a la etapa anal del desarrollo psicosexual, ¿no? La zona erógena anal es muy apropiada porque permite que la sexualidad también se apoye, se monte sobre una de las funciones fisiológicas fundamentales, que es la excreción, ¿no? Es una zona erógena con una importancia originaria para nosotros. Hay excitaciones que provienen de la zona erógena anal que vamos a conservar a lo largo de toda la vida. Y, por ejemplo, los trastornos intestinales, que son tan frecuentes en los niños, tan habituales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Procuran que en esta zona anal haya una continua excitación, intensa además. Los catarros intestinales en la infancia, los cólicos, los trastornos funcionales del intestino, ¿no? Pueden llegar a convertir al sujeto en un individuo nervioso. No significa que todos los niños que pasen por esto vayan a ser neuróticos, pero sí que vemos en todos los casos de neurosis adulta que fueron antecedidos por trastornos infantiles de este tipo, por neurosis infantiles o fijaciones sexuales a determinadas fases del desarrollo psicosexual infantil. Eso es muy importante para el psicoanálisis, porque no significa que lo que nos pasó en la infancia determine lo que nos pasa ahora, ¿no? Significa que la persona que viene a analizarse y que ya trae unos síntomas, en su psicoanálisis vamos a poder reconstruir aquello de su sexualidad infantil que fue lo causante de estos síntomas. No solamente lo vamos a poder construir o reconstruir, sino que lo vamos a poder transformar por medio de la interpretación, ¿vale? Pero es importante entender ese tiempo, el tiempo del inconsciente, ¿no? Que es el futuro anterior, que se interpreta, que es por aprecup, que vamos a poder conocer todo esto, porque como vamos a ver, todo esto queda olvidado en nosotros. Toda nuestra sexualidad infantil quedó olvidada, quedó reprimida, es inconsciente. Y con lo inconsciente no podemos hacer, si no nos psicoanalizamos no podemos hacer nada, es inconsciente, es decir, no sabemos nada de ello. Es el psicoanálisis el que nos permite poner palabras a nuestro inconsciente, interpretarlo, producirlo, ¿vale? Bueno, entonces los niños que utilizan esa excitabilidad erógena de la zona anal, ¿vale? Lo muestran porque ellos, ¿qué es lo que hacen? Retrasan el acto de la excreción, ¿no? Lo que hacen es acumular la materia fecal, ¿vale? Hasta tal punto que ya no aguantan más y eso produce fuertes y violentas contracciones musculares, y cuando esa masa fecal atraviesa el esfínter anal, pues produce una viva excitación de las mucosas, que puede llegar hasta ser dolorosa, por supuesto, pero muy intensa, es una excitación muy voluptuosa para el niño. Eso puede ser un signo de futura nerviosidad, ¿no? Entendiéndolo como que nosotros lo vemos desde el adulto que viene al análisis, ¿vale? Y reconstruimos esa fase de su periodo infantil, de su sexualidad infantil, ¿no? Vemos que es cuando el niño se niega a hacer caca, ¿no? Cuando el niño se niega a defecar, cuando su madre le sienta en el orinal. Es decir, lo hace cuando él quiere, no lo hace cuando se lo pide la mamá o cuando una persona le sienta en el orinal y le dice niño, tienes que hacer caca. No.
¿no? Al niño no le importa si ensucia o su cuna o sus vestidos, le da igual. Lo que él pretende, lo que él quiere es que no se le escape esa... No se le escape, fijaros que lapsus, que también esto va a ser posterior, ¿no? En el momento de la castración, del complejo de castración, pero claro, también es una primera castración la que experimenta aquí el niño con las heces, ¿no? Es como, porque él considera que es parte de su cuerpo, es parte de su cuerpo que él lo da al mundo, que es un regalo que le da al mundo y por tanto lo da cuando él quiere, ¿no? Si se lo da cuando la mamá se lo pide, pues eso es un signo de docilidad, es un signo de entrega. La madre, te quiero mamá, le da un regalo, ¿no? La mamá se pone tan contenta. ¡Ay, mi niño! ¿No? ¡Qué bonito! A ver cómo me hace caquita el niño. Pero cuando se obstina con la mamá, se cabrea con la mamá, no quiere imponer su voluntad del niño, entonces no lo hace cuando la mamá se lo pide, ¿no? Retiene las heces. Y entonces lo que le interesa es esa sensación de voluptuosidad, es una manifestación de esa sexualidad o esa actividad masturbatoria infantil en esa fase anal, ¿no? Incluso las personas de su alrededor llegan a considerarlo o a pronunciarlo, incluso diciendo que es un vicio del niño esa resistencia a defecar en el orinal. Entonces ahí el contenido intestinal va a desempeñar la función de un cuerpo excitante que cuando atraviesa la mucosa anal, cuando atraviesa el esfínter anal, pues lo va a estimular y va a producir fuertes sensaciones. En este sentido va a ser precursor de otro órgano que entrará en juego mucho después de la infancia, ¿no? Pero además el contenido intestinal va a tener diversas significaciones para el niño, porque, como decimos, el niño lo considera parte de su cuerpo. Es la primera parte de su cuerpo que él entrega al mundo, el primer regalo que le da al mundo, ¿no? Con lo cual, que lo dé o no lo dé, va a ser una muestra de su docilidad o su obstinación, que después se puede, que ahí nacen, digamos, ese rasgo del carácter de la personalidad de las personas adultas, ¿no? Se lo quiero dar o me niego a complacer a los otros. Eso de retener las heces se repite en la ancianidad muy avanzada. Bueno, a lo largo de toda la vida, no solo en la ancianidad. Los casos de estreñimiento tienen esa peculiaridad. Hola, Manuel Borja, buenas noches. Bueno, de esa primera significación de regalo se desprende después otras significaciones que van a tener los excrementos. El excremento, las heces, va a ser un equivalente simbólico en el inconsciente con regalo, heces, regalo, niño. Después también se va a desprender de ahí el equivalente simbólico niño, porque hay un momento del desarrollo sexual infantil donde los niños desarrollan una teoría por la cual los niños nacen a través del ano. Cuando ellos todavía no tienen los elementos para componerse, ¿no? Es el conocimiento acerca de dónde vienen los niños, ellos piensan que los niños vienen porque la mamá ha comido algo, ¿no? Se ha engordado y después paren a ese hermanito a través del recto, ¿vale? Por eso también la significación, el equivalente simbólico, heces, niño. Heces, regalo, niño. Después en otras conferencias veremos cómo también hay otro equivalente simbólico que es dinero. Heces, regalo, niño, dinero, pene. Son los equivalentes simbólicos. Simbólico, quiere decir a nivel de inconsciente, a nivel infantil, reprimido. Bien. Hola Virginia, ¿cómo se relaciona la pulsión anal con la obsesión como estructura? Bueno, en la neurosis obsesiva, en el TOC, hay una regresión a la fase anal. Fundamentalmente a la fase sádico-anal. Digamos que es un poco hacer cagadas al otro. Con la significación sádica que tiene lo obsesivo, ¿no? Bien,
Entonces, esa retención de las heces para procurarse una excitación masturbatoria de la zona anal o como un medio de relación del niño con las personas que le rodean, va a ser una de las raíces del estreñimiento tan corriente en los neuróticos, ¿no? Se encuentran pocos neuróticos que no tengan toda una serie de usos y ceremoniales escatológicos que guardan celosamente, claro, mantenidos en secreto, pero casi todos los neuróticos los tienen, ¿no? La primera prohibición del niño es esta, ¿no? La primera prohibición que recibe el niño va a tener que ver con no hacerse caca encima, hacer caca en el orinal, no jugar con las heces, ¿vale? Y todo esto va a influir en todo su desarrollo posterior, porque ahí el niño ya empieza a darse cuenta, y esto es una nota a pie de página que Freud trae de Lu Andrea Salomé, ¿no? Que dice que ahí el niño ya empieza a darse cuenta de esa diferenciación entre él y el mundo, el yo y el no yo, el dentro y afuera. Va a empezar ahí a nacer esa diferenciación y a desarrollar la primera represión de una posibilidad de placer. Va a empezar a tener que reprimir ya eso, ¿no? Lo anal pasa a constituirse como símbolo de todo lo prohibido, de todo aquello que tenemos que rechazar, que tenemos que apartar de nuestro camino. ¿Vale? Más tarde al niño ya se le va a plantear otro reto, que es el de separar los procesos anales de los procesos genitales. Ya ahí va a entrar en otra contradicción, ¿no? Una cosa es el ano y otra cosa son los genitales, porque al principio, dado las relaciones anatómicas y funcionales que tienen la zona anal y la zona genital, pues el niño está más cerca de la teoría de la cloaca, de la teoría de que los niños nacen por el ano. Después lo va a tener que diferenciar, pero vendrá un poquito más tarde. Incluso en los niños un poquito más mayores, de más edad, no es extraño encontrar actividad masturbatoria en la zona anal utilizando los dedos. ¿Vale? Todo esto son manifestaciones masturbatorias de esa etapa de la sexualidad infantil, de la etapa anal. Reitz Racón dice: disculpa, Virginia. ¿Por qué pides disculpas ya desde el principio? Freud menciona que incluso puede haber prurito en la zona anal, pero ese prurito es solo en la zona o se puede trasladar. Es en la zona y se puede trasladar. Hemos dicho que se puede desplazar. Hay desplazamientos también. Es decir, hay personas que su boca puede ser un ano, su ano puede ser una boca, ¿no? Que hay desplazamientos. Marcos Vinocourt: buenas tardes, Virginia, de Argentina, recién me conecto para escuchar psicoanálisis. Muy bien. Había más. En el TID, cuando la persona está disociando, he visto que mueve los ojos espasmódicamente, como simulando las contracciones de los genitales en el orgasmo. Les da dolores de cabeza, como el que ocurre después de un orgasmo. Les cambia la voz, más grave, como cuando alguien está cansado. Se desrealiza como una persona después de un orgasmo. En fin, es como si el sistema óptico de su cerebro se comportara como un órgano sexual. ¿Es así debido a que han sido abusados sexualmente? ¿La sensibilidad libidinal se desplaza hacia la cabeza como un mecanismo de defensa? Eso me pregunta Miguel de Luque. No tiene por qué haber sido abusado sexualmente. O sí, no sé, depende de lo que cuente en su psicoanálisis. Basta con que haya fantaseado algo, ¿eh? No tiene por qué ser una cosa vivida, también puede ser una cosa fantaseada, lo que produce una enfermedad. La estimulación infantil dolorosa de piel o nalgas, por ejemplo, pueden convertirse en adulto en raíz erógena de masoquismo. Claro, claro. Pegar a los niños está absolutamente desaconsejado, porque también eso produce un erotismo. También eso produce una excitación o una estimulación de las zonas de las nalgas o cualquier otra parte del cuerpo. Bien, vamos a pasar a hablar de la actividad de las zonas genitales. Las zonas genitales, claro, al principio de la vida no tienen el papel principal que después van a ir adquiriendo a medida que todos esos componentes libidinales
se van sintetizando para ponerse al servicio de la reproducción de la especie en la etapa de la sexualidad adulta. Pero también van a jugar un papel en la sexualidad infantil, porque van a ser muy importantes para el porvenir del niño. Y esas zonas genitales están relacionadas tanto en el niño como en la niña con la micción, ¿no? El pene y el clítoris, que hace que, bueno, pues esas zonas reciban pues ciertos estímulos producidos por las secreciones que avivan ya tempranamente la excitación sexual. Además, la situación anatómica de esta zona, en contacto con las secreciones, los lavados, los frotamientos en la higiene corporal, otras excitaciones accidentales, cuando se limpia al bebé, al niño, ¿no? Hace que experimenten ya sensaciones de placer en estas zonas y que quieran repetirlas. ¿Y cómo las repiten? Pues generalmente los niños frotándose el pene con la mano, o también presión con los muslos, que esto es muy habitual en las niñas, uno contra otro. Esa preferencia por el frotamiento manual en los varones va a tener muy importantes connotaciones después y aportaciones para lo que va a ser el impulso o la pulsión de aprehensión, ¿no? Coger con la mano. Y después los niños también van a desarrollar otras técnicas de masturbación particulares para burlar la prohibición que ha recaído precisamente sobre la actividad onanista. Bueno, podemos distinguir tres fases de la masturbación infantil. La masturbación en la edad de lactancia, una masturbación también cuando hay un florecimiento de la actividad sexual que se va a dar en torno a los 4 años, ahí cuando pasa por el complejo de Edipo, y después la masturbación de la pubertad, que es la que todo el mundo acepta y reconoce y a la que se le ha dado más importancia, ¿no? Vamos a hablar de la segunda fase de la masturbación infantil, ¿no? Porque esa primera fase de la masturbación del niño de pecho, del chupeteo del pulgar, aparece durante un periodo de tiempo más o menos corto y después desaparece. O también puede suceder que aparezca y permanezca, ¿no? En la vida del sujeto, desviando totalmente ese desarrollo propuesto para la sexualidad de todo hombre civilizado, ¿no? Pero generalmente antes de los 4 años hay un nuevo despertar sexual de esta zona, hasta que hay una nueva represión o continúa sin interrupción. Y esa segunda etapa de actividad sexual infantil va a dejar profundas huellas inconscientes que van a determinar el desarrollo del carácter y el desarrollo de los síntomas cuando después esa persona enferma en la pubertad. Esto quiere decir, lo leemos con el tiempo del psicoanálisis, que esa persona que ha enfermado en la pubertad o en la juventud, en su análisis vamos a poder reconstruir esa sexualidad infantil, característica y particular. El sentimiento de culpabilidad tan frecuente en los neuróticos siempre aparece enlazado a algún recuerdo de la actividad onanista, generalmente asociado a la época de la pubertad, ¿no? Aunque después veamos que tiene que ver con la masturbación infantil, porque el onanismo es el poder ejecutivo de la sexualidad infantil, ¿no? Y va a resultar muy adecuado para asumir el sentimiento de culpabilidad que es inherente a la actividad onanista, puesto que es prohibida, ¿no? por los padres, por los educadores. Bueno, entonces cuando la persona se ha enfermado después de la pubertad, ¿qué sucede? Que se olvida, o sea, ya la sexualidad infantil queda reprimida cuando pasamos por el complejo de Edipo, todo eso queda inconsciente, como si no hubiera pasado, ¿no? Quedan recuerdos encubridores de esa sexualidad infantil, pero la mayor parte de las personas olvida las primeras etapas, los primeros años de su vida. Entonces, esa sexualidad infantil, lo que sucede es que se desplaza, esa forma de gozar infantil, ¿no? Que va a ser sobre la que se estructura la sexualidad adulta de esa persona, se desplaza a recuerdos conscientes que están ligados de alguna manera con esa sexualidad infantil, pero que ya están tan lejanos de esas representaciones inconscientes que
se puede burlar a la conciencia. La conciencia no se entera de nada de que eso tiene que ver con la sexualidad infantil. Por eso uno en la edad adulta siente culpa y la tiene asociada con cualquier cosa, el sentimiento de culpa. Pero en realidad las raíces de ese sentimiento de culpa están en la sexualidad infantil inconsciente de la persona. El trabajo psicoanalítico va a consistir en esa reconstrucción de lo olvidado y hacer desaparecer la obsesión que aparece, que se manifiesta en la conciencia, ¿no? En lo psíquico consciente, pero que realmente emana o que adquiere su fuerza de la pulsión proveniente del inconsciente, de la pulsión reprimida que busca su camino para expresarse. Bueno, hay un momento donde retorna la masturbación del niño de pecho. Esa excitación sexual de la época de la lactancia retorna en los años infantiles como un prurito centralmente condicionado que impulsa a la satisfacción onanista, o incluso que lleva a la satisfacción sin necesidad de acto ninguno, por ejemplo, como sucede en las poluciones nocturnas, ¿no? Sin ningún acto se produce la eyaculación. Esto pasa muy frecuentemente en las niñas en la segunda etapa de su infancia y parece ser consecuencia de un periodo de onanismo activo. Claro. Aquí otra cosa muy importante: el aparato genital todavía no está desarrollado, el aparato reproductivo, la sexualidad adulta todavía no se ha producido. Entonces, cuando aparecen en los niños problemas en el aparato urinario, en realidad es una sustitución del aparato genital, ¿no? La mayoría de las cistopatías que sufren los niños en esta época, ¿no? Dolor, escozor en la micción, alteraciones en la frecuencia miccional, sensación de deseo de micción, etc. En realidad eso son perturbaciones sexuales. O la enuresis nocturna, cuando no es un ataque epiléptico, es una polución. Esa reaparición de la actividad sexual infantil se debe tanto a causas externas como internas, y va a ser la investigación psicoanalítica, va a ser el proceso psicoanalítico el que permita descubrir esas causas inconscientes. Con respecto a los motivos externos, que preguntaba alguien por aquí, uno de los asistentes preguntaba por los abusos, etcétera, ¿no? También puede ser un estímulo externo de esa alteración de la sexualidad infantil o aceleración, adelantamiento, ¿no? Por ejemplo, la seducción, la corrupción proveniente de un adulto o de un niño o de otro niño, ¿no? Que trata a los niños como objetos sexuales y que les enseñan ya a lograr la satisfacción de sus zonas genitales, algo que les impresiona mucho a los niños, ¿no? Y que después se ven obligados a renovar, a intentar de nuevo realizarlo por medio del onanismo. Pero no es necesario. Es decir, hay personas que han pasado por estas experiencias y no enferman de neurosis. Es decir, no es una condición, no es necesario, ¿no? Porque esa vida sexual, la vida sexual infantil, se despierta también espontáneamente por causas interiores. Basta con que algo haya sido fantaseado. No tiene por qué haber ocurrido, no tiene por qué haber acontecido realmente. Basta con que el sujeto lo fantasee. Bueno, y entonces de aquí, de todo esto que estamos hablando, nace la disposición perversa polimórfica. Es decir, que el niño ya trae en su disposición una capacidad para la perversión. Y que además esas prácticas perversas en el niño encuentran muy poca resistencia, porque todavía no ha desarrollado los diques a la sexualidad infantil. No ha desarrollado todavía el pudor, no ha desarrollado la repugnancia, no ha desarrollado la moral. Entonces, o está muy poco desarrollado todavía. Esa disposición perversa polimórfica infantil, vemos que es algo humano, que es algo originario, que es algo que es propio de la infancia, y precisamente por eso después se van a ir instalando esos diques
para conducir esa sexualidad polimorfo-perversa o con capacidad para ser polimorfo-perversa, conducirla hacia la sexualidad adulta, enfocada a la reproducción, porque no podemos olvidar que somos sujetos de una especie mortal que se reproduce por sexuación. Así que la sexualidad infantil, al principio hemos dicho que se trata de pulsiones sexuales infantiles, parciales, que no están enfocadas a la reproducción, que no están enfocadas a un objeto sexual, sino que son más bien autoeróticas, y que hay que reconocer en ellas el predominio de una zona erógena, ¿vale? Que después estas zonas erógenas también, o en esas etapas, diferentes etapas, van a ir surgiendo objetos exteriores, ¿no? Por ejemplo, la pulsión de contemplación, para mirar, ¿no? El niño trata de mirar, a ver qué tiene, a ver qué no tiene, a ver qué hace, a ver cómo hace pis, a ver cómo hace caca, ¿no? A buscar pulsión escópica o de exhibición, pulsión de exhibicionista o de la crueldad. Después todo eso se va a ir sintetizando y encaminando hacia la sexualidad adulta, y todo eso va a formar parte de un acto sexual normal. Hay un poquito de crueldad, hay un poquito de mirar al otro, de exhibirse al otro, pero con el objetivo de llegar al coito, ¿no? Aquí todavía no, todavía son parciales, y cada una de esas pulsiones va a intentar satisfacerse por su cuenta. El niño carece de pudor, no tiene vergüenza, además se muestra su cosita por la casa, se va exhibiendo, muestra sus genitales, tiene curiosidad por ver los genitales de otras personas, ¿no? De sus compañeritos de juego, de otros niños. Se van a convertir, como decíamos, en interesados observadores de la expulsión de orina, de los excrementos por otra persona. Y cuando se reprimen estas tendencias, se va a conservar en la persona una curiosidad de ver los genitales de otras personas, pero como un impulso martirizado, ¿no? Que en algunos casos de neurosis van a ser fuerzas muy enérgicas que participan en la producción de síntomas. Los componentes crueles de la pulsión sexual forman parte del carácter infantil. El niño todavía no tiene el dique de la moral, de la compasión hacia los demás, ¿no? Entonces la crueldad también predomina en esta fase sexual, en estas fases sexuales pregenitales, ¿no? Se ven los niños, ¿no? A veces que tienen mucha crueldad con los animales o con sus compañeros de juegos. Bueno, pues eso ya nos hace sospechar de una intensa actividad sexual pregenital. Y tiene el peligro de que esa falta de compasión se conecte, ¿no? Esos componentes crueles de la pulsión se conecten con los componentes erógenos y que permanezca así ligado para toda la vida, ¿no? Rousseau decía incluso, ¿no?, que excitar dolorosamente la piel de las nalgas de los niños es una raíz erógena del componente pasivo de crueldad, es decir, del masoquismo, ¿no? Por eso los educadores desaconsejan los castigos corporales. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Miguel de Luque, ¿cómo puede tener tanta fuerza una fantasía? Bueno, pues porque para la realidad psíquica basta con fantasear algo para que haya sucedido. Solo con fantasearlo tu moral te puede castigar como si hubieras hecho algo en la realidad, solamente con haberlo fantaseado, ¿no? Fantaseas que alguien se muere y tiene el mismo valor para la realidad psíquica, o puede tener el mismo valor que si lo hubieras matado. Por eso conviene psicoanalizarse, ¿no? Por ejemplo, o cualquier fantasía, ¿no? Tiene el mismo poder, el mismo valor. Alan Ángel, ¿pueden ser también los besos en la boca desde la infancia como saludos de los padres? Bueno, eso ya es una especie de corrupción, ¿no? Porque ya están erotizando de más esa zona
una transgresión anatómica. Vimos cuando hablamos de las perversiones, están erotizando de más esa zona y además eso es digamos, son figuras incestuosas los padres, son objetos de amor incestuosos de los que el niño se tiene que ir separando. Entonces ya si ya se fija y se intensifica esa relación, bueno, pues eso da lugar a relaciones perversas, ¿no? Manuel Díaz de Rivera, el sarampión padecido de niño condiciona negativamente la sexualidad posterior. No lo sé. No sé. Puede haber alguna persona donde le haya pasado eso, pero es un caso particular que habría que psicoanalizar. Y además eso es una cosa de la conciencia, ya veríamos de qué sarampión está hablando realmente. Carlos Latorre, ¿por qué la amnesia infantil afecta a nuestra memoria y quedó tan retrasada en nuestras actividades anímicas como adultos? Bueno, porque la amnesia infantil lo que hizo es hacer inconsciente todo ese primer periodo de la infancia. Y inconsciente no quiere decir que se pierda, que se elimine, sino que se olvida. Se divide el aparato psíquico y queda esa parte del aparato donde está todo lo inconsciente. ¿Vale? Pero que justamente de esos primeros años de nuestra vida, que son los más donde adquirimos las huellas en nuestro aparato más profundas y más importantes, más determinantes. Por eso decimos, es el inconsciente el que sobredetermina lo que nos pasa ahora, lo que sobredetermina nuestra sexualidad. La sexualidad en realidad es la materialidad del inconsciente, es la forma de expresarse del inconsciente, ¿no? O parte, la pulsión sexual, está también la pulsión de muerte, ¿no? Entonces, bueno, es sobredeterminante. Interpretándola, esa sexualidad infantil, pues ya va a ser otra cosa, o puede ser otra cosa, podemos hacer con ella otra cosa. Ya he pasado 2 veces el sarampión y para nada me ha afectado en mi vida sexual, al contrario, me ha dado más fuerza. Bueno. Vale, la investigación sexual infantil. ¿Qué es esto de la investigación sexual infantil? Esto es que entre el 3er y el 5.º año de vida, ¿no?, va a haber un florecimiento, hemos dicho, de la sexualidad en el niño y aparecen los primeros indicios de su deseo de saber, ¿no? El niño quiere saber, una pulsión de saber, que investiga, pero no investiga de cualquier cosa y no investiga como se cree sobre por qué hay hombres o hay mujeres, no, la diferencia sexual no va a ser el primer interés de su investigación sexual. Lo primero que le va a interesar es ¿de dónde vienen los niños? Es la primera pregunta que se hace, ¿de dónde vienen los niños? Bueno, esa pulsión de saber de dónde nace, o sea, con qué energía se alimenta, pues de 2 fuentes de energía. Por una parte, de la pulsión de aprehensión que hemos dicho, ¿no?, la pulsión de agarrar, ¿no?, y por otra parte de la pulsión de contemplación, de la pulsión de mirar, aprender y mirar. Eso es lo que le lleva a querer saber, la pulsión de saber. Pulsión escópica y pulsión de apoderamiento, de dominio. Y es despertada, ese deseo de saber, de pulsión de saber del niño es despertado por eso, en una época muy temprana y además con una intensidad insospechada. El niño quiere saber, quiere encontrar respuestas a esas preguntas que se está haciendo, ¿no? Aparece, bueno, el enigma de la esfinge, que ya sabéis que forma parte del mito de Edipo, ¿no? Cuando la esfinge, que es ese demonio de destrucción y mala suerte que tiene rostro de mujer, cuerpo de león y alas de ave, ¿no? Sófocles la llama la cruel cantora, ¿no? Y le plantea un enigma a Edipo que muchos antes habían tratado de resolver pero que no lo resolvieron y murieron, ¿no? Ante esa situación el rey dice: quien resuelva el enigma de la esfinge se va a casar con Yocasta, su hermana.
¿no? Y entonces Edipo, que ya había matado a su padre sin saber que era su padre, llega a la Esfinge y adivina el enigma. Y le casan con Yocasta, que era su madre, sin saber que era su madre, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que despierta el interés práctico del niño, su deseo de saber? Es una cosa totalmente pragmática. Él ha visto que vienen otros niños y que destronan a su compañerito, a su vecino. Entonces él se pregunta por eso porque tiene miedo de que nazca un hermanito y le quite su puesto con respecto a los cuidados de los padres y el amor de los padres, ¿no? Entonces eso es una cuestión práctica, lo que le lleva a querer averiguar de dónde viene hermanito, de dónde viene. Vale. Marcos, la teoría de la cigüeña no es muy creíble para ellos, ¿no? No es muy creíble, desaconsejable hablar desde la cigüeña porque enseguida se dan cuenta de que es mentira y dejan de confiar en los padres que les han mentido, ¿no? Miguel del Duque, o sea que el niño es cruel con los animales porque está frustrado ya que la estimación sexual preliminar no es suficiente. No, es cruel con los animales porque hay una pulsión sádica, le produce placer y todavía no tiene el dique de la compasión para contener esa pulsión. Lo otro es racionalizar, ¿no? La pulsión quiere decir que hay satisfacción sexual. Bueno, va a aparecer, ahora vamos a hablar del complejo de castración. El complejo de castración y la envidia por la posesión del pene, ¿no? Porque hay un momento en la etapa fálica del desarrollo psicosexual donde tanto niños como niñas piensan que todo el mundo tiene pene, ¿no? Que no puede haber nadie en el mundo a que le falte ese órgano, a pesar de que observan la contradicción, observan que la compañerita no tiene, pero ellos no pierden esa convicción hasta que no se produce, hasta que no pasan por el complejo de castración, que es toda una serie de luchas interiores, de contradicciones interiores que va a tener que resolver, ¿no? En ese complejo de castración. ¿Vale? Que se coproduce tanto en el niño como en la niña. Todos construyen esa teoría de que la mujer originariamente, de que su madre, de que la madre, de que todo el mundo tiene pene, ¿vale? Y cuando perciben en la madre la falta de pene, cuando llega esa huella perceptual, al principio la niegan. Y después la van a aceptar, ya la van a ir con horror, con verdadero horror, porque piensan que ellos que han sufrido esa amenaza de castración, es decir, que ya les ha llegado la amenaza del padre de con tu madre no se puede, eso no se puede hacer, no te toques la cosita, como lo hagas te pego una torta, como lo hagas te la corto, da igual, la amenaza de castración te la corto, ¿no? Bueno, claro, cuando perciben que hay alguien que no tiene, entonces se convencen de que esa amenaza de castración puede realizarse efectivamente sobre ellos, ¿no? Y ahí es cuando asumen, digamos, y se subordinan a la amenaza, a la ley del padre. Bueno, pero construyen también en algún momento la idea, la teoría de que la madre ha perdido el pene porque es mala, o porque ha sufrido un castigo, o porque es tonta, o porque todavía no le ha crecido, ¿no? Es decir, queda en ellos un menosprecio hacia la mujer, tanto en el niño como en la niña. Y ahí los niños van a desarrollar una gran cantidad de teorías sexuales, ¿no? Bueno, esta de que tanto niños como niñas, hombres o mujeres, que todo el mundo tiene pene, en cierta manera la ciencia biológica le da la razón al niño, porque viene a decir que el clítoris va a ser como una especie de equivalente al pene. La primera fase de la sexualidad de la mujer es masculina, es clitoridiana. Después, en la adolescencia, vamos a ver cómo la mujer suma a esa zona erógena genital, que es el clítoris, la zona vaginal, pero eso va a ser en la adolescencia. Todavía en la etapa infantil no existe la vagina, ¿no? Entonces,
el clítoris, tanto en terminaciones nerviosas como en capacidad erógena, es un equivalente del pene. Entonces, la niña, cuando ve los órganos genitales del niño, diferentes al suyo, sucumbe a la envidia del pene, ¿no? Ella quiere tener un pene y eso va a culminar en el deseo de ser un niño, ella también. Por eso cuidado con estos niños que dicen quiero ser una niña, quiero ser un niño y los operan, los cambian de sexo, pero es una fase del desarrollo, es una parte del desarrollo psicosexual eso, ¿no? Bueno, hemos dicho entonces con respecto a las teorías del nacimiento, los niños van a desarrollar todo tipo de soluciones para explicarse cómo los niños nacen, que si salen del pecho, que si se corta el cuerpo de la mujer y entonces salen, que salen por el ombligo, que salen en el acto que son un producto excrementicio, que sale del intestino. Bueno, toda una serie de teorías, que esto tampoco es extraño, lo del intestino, porque vemos que hay determinados mamíferos, las aves, los anfibios, reptiles, algunos peces, donde confluyen los conductos finales del aparato urinario y del aparato reproductor. O sea que también filogenéticamente es una explicación filogenéticamente y ontogenéticamente correcta en el desarrollo del niño hasta que llega al conocimiento de los órganos genitales y de la participación de los fluidos germinales, ¿no? Bueno, pero esto normalmente no se recuerda. Si ustedes lo piensan, alguno recordará las teorías, lo que pensaba, de dónde nacían los niños, pero generalmente todo esto está olvidado, está reprimido por la amnesia infantil. Es una sustitución o fijación del objeto, el autochupeteo del dedo del niño con la masturbación adulta. Bueno, eso sería una perversión, ¿no? Una fijación. Bueno, y luego también está la concepción sádica del acto sexual, y con esto ya vamos a terminar. Quedan algunas cosas, pero les recomiendo leerse el texto porque en la próxima conferencia hablaremos sobre la metamorfosis de la pubertad. La concepción sádica del acto quiere decir que si un niño ve el acto sexual de los adultos, va a pensar que es un maltrato, que papá le está pegando a mamá, ¿no? Que es algo sádico por la violencia de la situación, ¿no? Hay jadeos, hay cierta violencia, hay gritos, ¿no? Entonces, esa impresión recibida a una temprana edad va a tener gran importancia para originar una predisposición o un desplazamiento sádico del fin sexual. ¿Vale? Y por último, decir que la investigación sexual infantil siempre va a fracasar, porque todavía los niños no tienen los elementos necesarios para forjarse la explicación, comprender los procesos sexuales, ¿no? Aunque lo comprenden mucho más de lo que los adultos sospechan, pero no pueden darle la explicación final, ¿no? No tienen, como decíamos, sus elementos ni la vagina, todavía no conocen acerca de ella, ni los fluidos germinales, ¿no? Entonces terminan renunciando a su investigación, pero esa renuncia muchas veces va a hacer que interrumpan su deseo de saber, en general, su deseo de estudiar, porque todo deseo de estudiar o de investigar proviene de ahí. Es decir, la primera pregunta que se hacen es ¿de dónde vienen los niños? Y eso va a empezar a mover el motor de querer saber, el motor de la investigación. Por eso tampoco hay que reprimir a los niños cuando preguntan esas cosas o cuando se preguntan sobre esas cosas, porque eso va a ser el motor de toda investigación posterior. Bueno, hasta aquí entonces tenemos las fases pregenitales, que las hemos visto: fase oral, fase anal, fase fálica, y después se llega a la fase genital, de la que hablaremos en el próximo día cuando hablaremos de la metamorfosis de la pubertad. Entre la sexualidad infantil y la sexualidad adulta y la metamorfosis de la pubertad va a haber un periodo de latencia,
donde se olvida toda la sexualidad infantil y queda en latencia la sexualidad hasta que se produce el renacimiento de la sexualidad adulta, ¿vale? Bueno, por aquí tenemos... Ay, se quedó sin señal, lo siento mucho. Se quedó sin sonido a través de YouTube, pero no pasa nada porque en breve después subiré el vídeo, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Tendréis el vídeo también en YouTube. Gracias a todos por estar ahí y continuamos el próximo jueves, que vamos a hablar de la metamorfosis de la pubertad y será la última conferencia antes de las vacaciones de verano, así que no os la perdáis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.